quiero implorar y ya no puedo. La vida tiene una forma extraña de revelar sus verdades más profundas. A veces no lo hace mediante grandes declaraciones ni confesiones dramáticas. Ocurre lentamente, como una luz que se enciende al final de un largo corredor. Y cuando una figura tan emblemática como Enrique Guzmán alcanza los 82 años de edad, esa luz parece iluminar no solamente su presente, sino también cada una de las etapas que construyeron su extraordinaria historia. Durante décadas, Enrique Guzmán fue mucho más que un cantante. Fue un símbolo. Fue el rostro de una generación que descubrió nuevas formas de expresarse, de amar y de soñar. Su voz acompañó la juventud de millones de personas que encontraron en sus canciones una banda sonora para los momentos más importantes de sus vidas. Sin embargo, detrás de la fama, detrás de los escenarios repletos de admiradores, detrás de los innumerables éxitos que marcaron una época, siempre existió una realidad más compleja. Y quizá eso es precisamente lo que muchos sospechaban desde hace años. No se trata de un secreto oscuro ni de una revelación escandalosa. Se trata de algo mucho más humano. Se trata de la aceptación de que el hombre que, durante tanto tiempo pareció invencible, también tuvo dudas, miedos, heridas y momentos de profunda reflexión. Se trata de reconocer que detrás de la leyenda siempre existió una persona enfrentándose a los mismos desafíos que cualquier ser humano. Hoy, al observar la trayectoria de Enrique Guzmán, resulta imposible separar al artista del contexto histórico que le tocó vivir. Nacido en una época completamente distinta a la actual, creció en un mundo donde la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia eran valores fundamentales. Nadie podía imaginar entonces que aquel joven terminaría convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la música popular en español. Los primeros años estuvieron marcados por la curiosidad y por una energía que parecía no tener límites. Quienes lo conocieron durante su juventud suelen recordar a un muchacho inquieto, siempre dispuesto a asumir nuevos retos. Había en él una determinación especial que lo diferenciaba de los demás. No era simplemente talento. Era algo más difícil de definir. Era la convicción de que estaba destinado a hacer algo importante. Con la llegada del rock and roll, esa convicción encontró finalmente un camino. La música estaba cambiando el mundo. Las nuevas generaciones buscaban sonidos diferentes, formas distintas de expresarse y modelos que representaran sus aspiraciones. En ese contexto apareció Enrique Guzmán. Y todo cambió. Su participación en los Teen Tops no solo impulsó su carrera, también ayudó a transformar el panorama musical de toda una región. Las canciones comenzaron a sonar en la radio. Los jóvenes comenzaron a identificarse con aquella nueva energía. Y poco a poco nació una estrella. Sin embargo, el éxito tiene un precio que pocas personas comprenden mientras lo observan desde lejos. Cuando el público ve a una celebridad sobre el escenario, suele imaginar una vida perfecta, aplausos, reconocimiento, dinero, fama. Pero detrás de las luces existe otra realidad, una realidad llena de exigencias, de presiones constantes, de responsabilidades que aumentan con cada nuevo éxito. Para Enrique Guzmán, esa realidad llegó muy pronto. Mientras millones de personas celebraban sus canciones, él aprendía a convivir con una presión que nunca desaparecía por completo. Cada presentación debía ser mejor que la anterior. Cada entrevista podía influir en su imagen pública. Cada decisión era observada y analizada. Con el tiempo, esa atención permanente termina modificando la forma en que una persona ve el mundo. Y tal vez ahí comenzó una de las grandes lecciones de su vida. Porque Enrique descubrió algo que muchos artistas tardan años en comprender. La fama puede acercarte a millones de personas. Pero también puede hacerte sentir profundamente solo. Durante años, el público conoció al cantante, conoció al artista, conoció al ídolo, pero muy pocos conocieron al hombre. Muy pocos vieron las preocupaciones que existían detrás de la sonrisa. Muy pocos entendieron las dudas que aparecían cuando los escenarios quedaban vacíos. Muy pocos imaginaron las noches en las que el silencio reemplazaba los aplausos. Sin embargo, esas experiencias fueron moldeando su carácter. Lo hicieron más fuerte, más resistente, más consciente de las complejidades de la vida.
A medida que avanzaban los años, Enríquez de Guzmán dejó de ser únicamente un fenómeno juvenil. Se convirtió en una figura histórica, en una referencia cultural, en un nombre que trascendió generaciones, y ese proceso trajo consigo nuevos desafíos. Porque mantenerse vigente durante décadas es mucho más difícil que alcanzar el éxito. Muchos artistas brillan intensamente durante algunos años. Pocos logran permanecer relevantes durante toda una vida. Enrique fue uno de esos pocos, pero esa permanencia exigió sacrificios, exigió adaptación, exigió capacidad para reinventarse sin perder su esencia, y sobre todo, exigió una enorme fortaleza emocional. Con el paso del tiempo, el público comenzó a ver en él algo más que un cantante. Lo veía como un símbolo de resistencia, como alguien capaz de superar los cambios de la industria musical. Como una figura que había sobrevivido a modas pasajeras, a transformaciones culturales y a generaciones enteras de nuevos artistas. Pero detrás de esa imagen sólida, seguía existiendo el mismo ser humano. Un hombre que también envejecía. Un hombre que también observaba cómo el tiempo avanzaba. Un hombre que también reflexionaba sobre las decisiones tomadas a lo largo de su vida. Y es precisamente ahí donde aparece aquello que muchos sospechaban. Porque quienes han seguido su trayectoria durante años han percibido algo particular. Han percibido que Enrique Guzmán siempre pareció estar buscando algo más importante que el reconocimiento, algo más profundo que los aplausos, algo más duradero que la fama, la comprensión, la autenticidad, la posibilidad de ser recordado no solamente por lo que logró, sino también por quién fue realmente. A medida que una persona alcanza una edad avanzada, las prioridades cambian. Las cosas que parecían fundamentales dejan de tener la misma importancia. Las competencias desaparecen. Los conflictos pierden relevancia. Los reconocimientos dejan de ser tan necesarios. Y surge una pregunta inevitable. ¿Qué queda al final del camino? Para Enrique Guzmán, esa pregunta parece haber adquirido una importancia especial. Después de tantos años de carrera, después de tantos escenarios y después de tantas experiencias, la respuesta parece estar relacionada con una verdad sencilla. La verdadera grandeza no consiste únicamente en alcanzar el éxito. Consiste en mantenerse fiel a uno mismo mientras se atraviesa ese camino. Quizá por eso, al llegar a los 82 años, muchas de sus reflexiones resultan especialmente significativas, porque provienen de alguien que lo ha vivido prácticamente todo. Ha conocido la admiración masiva. Ha experimentado los cambios de la industria. Ha visto transformarse el mundo. Ha observado cómo generaciones enteras crecían escuchando sus canciones. Y aún así, continúa encontrando motivos para reflexionar sobre su propia historia. Esa capacidad de mirar hacia atrás con honestidad es algo que no todos poseen. Requiere valentía, requiere humildad, requiere aceptar tanto los aciertos como los errores. Y quizá esa sea precisamente la confesión implícita que tantos seguidores perciben hoy. La aceptación de que la vida no se mide únicamente por los triunfos, también se mide por las lecciones aprendidas, por las dificultades superadas, por las experiencias que nos transforman, por las personas que encontramos en el camino, por los recuerdos que dejamos en los demás. Cuando Enrique Guzmán comenzó su carrera, probablemente imaginaba muchas cosas. Quizás soñaba con cantar, quizás soñaba con el éxito, quizás soñaba con recorrer escenarios, pero difícilmente pudo imaginar que, más de medio siglo después, seguiría siendo una figura tan presente en la memoria colectiva. Eso no ocurre por casualidad. Ocurre porque existe algo genuino en su historia, algo que conecta con las personas más allá de la música. Porque las canciones pueden volverse populares, pero solamente las historias humanas permanecen durante generaciones. Y la historia de Enrique Guzmán está llena de elementos profundamente humanos. Ambición, sacrificio, persistencia, aprendizaje, errores, triunfos, desilusiones, esperanza. Todo ello forma parte del mismo relato. Un relato que hoy, a los 82 años, parece adquirir un nuevo significado. Tal vez aquello que todos sospechábamos era simplemente esto: que detrás del ídolo siempre existió un hombre consciente de sus propias fragilidades. Un hombre que entendió que la fama no elimina las dudas, que el éxito no garantiza la felicidad, que los aplausos no sustituyen el afecto verdadero,
y que, al final de la vida, las cosas más importantes suelen ser las más sencillas. La familia, los recuerdos, la paz interior, la posibilidad de mirar atrás sin arrepentimientos insoportables, la tranquilidad de saber que se hizo lo mejor posible. Mientras millones de personas continúan recordando sus canciones, Enrique Guzmán parece encontrarse en una etapa distinta. Una etapa donde las respuestas importan menos que la comprensión, donde el reconocimiento ya no necesita demostrarse, donde la experiencia acumulada durante décadas permite observar la vida desde una perspectiva más amplia. Y quizás sea precisamente esa perspectiva la que lo ha llevado a admitir, finalmente, aquello que tantos intuían desde hace años, que detrás de la leyenda siempre existió un ser humano, un hombre con sueños, con temores, con fortalezas, con debilidades, con victorias y con heridas invisibles. Porque esa es, en realidad, la gran verdad que suele esconderse detrás de todas las figuras legendarias. No son personajes de ficción, no son seres perfectos, son personas que aprendieron a convivir con circunstancias extraordinarias. Y Enrique Guzmán no es la excepción. A los 82 años, su historia continúa despertando interés precisamente porque refleja algo universal: el paso del tiempo, la búsqueda de sentido, la necesidad de dejar un legado, y el deseo profundamente humano de ser comprendido. Pero esta historia apenas comienza. Porque cuando un artista alcanza la cima demasiado pronto, el mundo suele pensar que todo está resuelto. Pero la cima también puede ser un lugar solitario. Desde arriba se ve todo, sí, pero también se está más expuesto al viento. Enrique Guzmán descubrió que la fama no era únicamente aplausos, discos vendidos y escenarios llenos. La fama también significaba vivir bajo observación constante, convertir cada decisión personal en tema de conversación pública y aprender a sonreír, incluso cuando por dentro existían dudas, cansancio o tristeza. Durante años Enrique fue visto como un hombre fuerte. Su carácter directo, su manera de hablar y su seguridad frente a las cámaras construyeron una imagen difícil de romper. Para muchos, era el artista que siempre tenía una respuesta, el hombre que no parecía temerle a la polémica, el cantante que podía mirar de frente cualquier situación. Pero detrás de esa imagen pública, como ocurre con casi todos los grandes personajes del espectáculo, había una historia más íntima, una historia hecha de presiones, de decisiones difíciles, de afectos marcados por la exposición, de momentos en los que el personaje parecía devorar al ser humano. Y tal vez ahí comienza la parte más delicada de su recorrido, porque Enrique Guzmán no solo fue famoso como artista, también fue famoso como padre, como esposo, como figura familiar, como integrante de una dinastía conocida por millones. Su vida privada nunca estuvo completamente separada de su carrera. Cada vínculo importante terminó, de una u otra forma, atravesado por la mirada del público. Y esa es una carga enorme. La familia de un artista famoso no vive en un espacio completamente privado. Sus alegrías, sus conflictos, sus distancias y sus reconciliaciones suelen convertirse en materia de titulares. El público opina, interpreta, juzga y muchas veces cree conocer la verdad completa a partir de fragmentos. Pero ninguna familia puede explicarse con fragmentos. Ninguna vida íntima puede entenderse completamente desde fuera. Enrique Guzmán vivió esa realidad durante décadas. Su historia familiar se convirtió en parte de su leyenda pública. Sus relaciones, sus hijos, sus palabras y sus silencios fueron observados con una intensidad que pocas personas podrían soportar. Y aunque el público estaba acostumbrado a verlo como una figura de carácter firme, es imposible imaginar que todo eso no dejara marcas profundas. A los 82 años, cuando se mira hacia atrás, ya no se ven los conflictos con la misma intensidad de antes. El tiempo cambia la perspectiva. Lo que en un momento parecía urgente, después se vuelve recuerdo. Lo que parecía una batalla definitiva, años más tarde, puede verse como una herida que simplemente necesitaba comprensión. Y tal vez eso es lo que Enrique finalmente parece admitir, aunque sea de manera simbólica, que nadie atraviesa una vida tan expuesta sin pagar un precio emocional. Durante su carrera, Enrique Guzmán tuvo que aprender a defender su lugar. En el mundo del espectáculo, la permanencia no se concede, se pelea.
Cada generación trae nuevos rostros, nuevas voces, nuevas modas. Lo que ayer parecía eterno puede volverse antiguo en pocos años. Para un artista que nació como símbolo de juventud, enfrentar el paso del tiempo debió ser especialmente difícil, porque el público le pedía seguir siendo el mismo joven rebelde, el mismo cantante lleno de energía, el mismo rostro de una época dorada. Pero nadie puede permanecer igual para siempre. El cuerpo cambia. La voz madura. La mirada se vuelve más profunda. Las prioridades se transforman. Y el artista debe encontrar una manera de sobrevivir a su propia imagen. Eso fue quizá uno de los mayores desafíos de Enrique Guzmán. Dejar de competir con el joven que había sido. Aceptar que su leyenda no dependía de repetir eternamente el pasado, sino de comprenderlo. Porque muchos artistas envejecen peleando contra su propia historia. Otros, en cambio, aprenden a convivir con ella. Enrique, con sus luces y sombras, fue encontrando su lugar en esa batalla. Pero no fue fácil. La industria musical puede ser implacable, celebra la novedad, pero exige nostalgia. Quiere artistas jóvenes, pero también explota la memoria de los veteranos. A figuras como Enrique se les pide que sigan emocionando a quienes los conocieron en su juventud, y al mismo tiempo, que sean capaces de despertar interés en nuevas generaciones. Esa tensión puede desgastar a cualquiera. Y sin embargo, él siguió presente, siguió apareciendo, siguió siendo tema de conversación, siguió formando parte de la cultura popular. Eso revela algo importante. Más allá de cualquier controversia, Enrique Guzmán nunca dejó de tener un lugar en la memoria colectiva. Y esa permanencia solo se explica cuando un artista ha tocado fibras reales en el público. Sus canciones no fueron simples productos de una temporada. Fueron recuerdos convertidos en música. Para muchas personas, escuchar su voz significaba regresar a una etapa de la vida, a una juventud perdida, a un amor primero, a una fiesta lejana, a una tarde en la radio, a un país que también estaba cambiando. Ese es el poder de los artistas generacionales. No solo cantan, acompañan, y Enrique acompañó a millones. Pero acompañar a otros no significa estar siempre acompañado. Esa es otra de las grandes paradojas de la fama. Un artista puede ser amado por multitudes y, aún así, sentirse incomprendido en los momentos más personales. Puede recibir ovaciones y luego volver a una habitación en silencio. Puede ser celebrado por el público y cuestionado en su vida privada. Puede ser visto como fuerte cuando por dentro carga dudas que nunca comparte. Por eso, cuando se habla de lo que Enrique Guzmán finalmente admite a los 82 años, la frase puede entenderse como una verdad emocional. La fama nunca fue suficiente para explicarlo todo. No fue suficiente para protegerlo. No fue suficiente para hacerlo invulnerable. No fue suficiente para borrar los conflictos. No fue suficiente para garantizar paz. La fama le dio un nombre eterno, pero también le exigió una resistencia casi permanente. Y en esa resistencia se fue formando el Enrique Guzmán adulto, el hombre que ya no podía vivir únicamente del entusiasmo juvenil, sino que debía enfrentarse a las consecuencias de cada etapa. Hubo momentos en los que su personalidad pública generó admiración. También hubo momentos en los que generó debate, y esa dualidad lo acompañó durante años. Para algunos, Enrique representaba autenticidad, carácter, franqueza. Para otros, era una figura difícil, polémica, intensa, pero incluso esas percepciones opuestas demuestran algo. Nunca fue indiferente, y en el espectáculo, pocas cosas son más decisivas que no ser indiferente. Enrique Guzmán siempre provocó una reacción, una canción, una entrevista, una aparición, una frase, un recuerdo. Su presencia tenía peso, y eso también forma parte de su legado. Pero detrás de ese peso existía una pregunta íntima. ¿Cuánto de ese personaje fue elección y cuánto fue defensa? A veces las personas famosas construyen una versión pública de sí mismas para sobrevivir. Una versión más fuerte, más segura, más irónica, más dura. Esa imagen les permite enfrentar críticas, rumores y presiones. Pero con el tiempo, esa máscara puede volverse difícil de quitar. El público se acostumbra al personaje y luego exige que el ser humano actúe siempre de la misma manera. Quizá Enrique Guzmán vivió algo parecido. Quizá aprendió a mostrarse firme porque la fragilidad no parecía permitida. Quizá entendió que en su mundo,
Dudar en público podía interpretarse como debilidad. Quizá por eso muchas de sus verdades quedaron durante años encerradas en gestos, silencios y miradas. Pero la vejez tiene una virtud extraña. Permite decir sin decir. A cierta edad incluso el silencio comunica. Incluso una pausa puede tener el peso de una confesión. Incluso una mirada hacia el pasado puede revelar más que una entrevista completa. A los 82 años, Enrique parece estar en ese territorio. Un territorio donde la vida ya no necesita adornos innecesarios. Donde la memoria pesa más que la vanidad. Donde los aplausos son hermosos, pero no bastan. Donde el legado importa más que la imagen. Y donde la verdad más importante quizá no es la que sorprende al público, sino la que libera al propio protagonista. Esa verdad podría resumirse así. Enrique Guzmán fue un ídolo, sí, pero nunca dejó de ser un hombre enfrentado a sus propias contradicciones. Esa frase, sencilla en apariencia, contiene todo un universo. Porque durante mucho tiempo el público quiso verlo como una figura completa, definida, segura de sí misma, pero ninguna persona lo es. Todos estamos hechos de contradicciones. Todos somos al mismo tiempo, lo que mostramos y lo que ocultamos, lo que logramos y lo que no pudimos reparar, lo que dijimos y lo que preferimos callar. Enrique Guzmán también. Y quizá por eso su historia sigue interesando. No solo porque fue famoso, sino porque su fama se mezcló con una vida humana reconocible. El ascenso, el orgullo, el amor, la distancia, la familia, el paso del tiempo, la necesidad de ser recordado, la dificultad de ser comprendido. En este segundo capítulo, la figura de Enrique ya no aparece únicamente iluminada por los reflectores de la juventud. Aparece también bajo una luz más madura, más honesta, más compleja. Ya no vemos solo al cantante que conquistó escenarios. Vemos al hombre que tuvo que aprender a vivir con las consecuencias de ser observado durante toda una vida. Y esa observación permanente transforma a cualquiera. Transforma la manera de amar. Transforma la manera de discutir. Transforma la manera de defenderse. Transforma incluso la manera de pedir perdón o de guardar silencio. Para una persona común, los errores pueden quedar dentro de un círculo pequeño. Para una figura pública, los errores se convierten en memoria colectiva. Y esa memoria colectiva no siempre perdona, no siempre entiende, no siempre contextualiza. Por eso, llegar a los 82 años siendo Enrique Guzmán significa haber sobrevivido no solo al paso del tiempo, sino también al peso del juicio público. Significa haber escuchado versiones de sí mismo contadas por otros. Significa haber visto cómo su nombre era usado para celebrar, criticar, recordar o discutir. Significa haber entendido que una vida pública nunca pertenece por completo a quien la vive, y aún así, en medio de todo, su música permanece. Esa es la paradoja final de este capítulo. Las polémicas pasan, las entrevistas se olvidan, los titulares envejecen, pero una canción puede sobrevivir intacta en la memoria emocional de las personas. Y Enrique Guzmán, antes que cualquier otra cosa, dejó canciones. Dejó una forma de interpretar. Dejó una huella en el nacimiento del rock and roll en español. Dejó una imagen que todavía despierta nostalgia. Dejó una historia que no puede contarse en blanco y negro, porque su vida no fue blanca ni negra. Fue humana. Y lo humano siempre está lleno de matices. Quizá eso es lo que finalmente todos sospechábamos y que ahora, en esta etapa de su vida, parece volverse evidente. Enrique Guzmán no buscaba solamente ser admirado, buscaba, en el fondo, ser comprendido. Comprendido como artista, comprendido como hombre, comprendido en sus aciertos, comprendido también en sus silencios. Y esa búsqueda, a los 82 años, se vuelve más conmovedora que cualquier aplauso. Porque la verdadera confesión de un ídolo envejecido no siempre consiste en revelar algo nuevo. A veces consiste simplemente en aceptar lo que siempre estuvo a la vista. Que detrás del brillo había cansancio, detrás del orgullo había defensa, detrás de la fama había soledad, y detrás de la leyenda había un ser humano intentando encontrar paz con su propia historia. A los 82 años, Enrique Guzmán ya no necesita demostrar que fue importante. Su nombre quedó escrito en la historia de la música en español, no solo por sus canciones, sino por haber formado parte de una generación que cambió la manera de escuchar, sentir y vivir el espectáculo. Con el paso del tiempo,
los aplausos se transforman en memoria, los escenarios se apagan, las cámaras se alejan y lo que queda es algo más profundo. La huella emocional que un artista deja en quienes crecieron con su voz. Enrique Guzmán pertenece a esa clase de figuras que no pueden explicarse solo con fechas, discos o titulares. Su historia se entiende mejor desde la nostalgia, desde los recuerdos familiares, desde aquellas canciones que todavía despiertan imágenes de juventud, amor y épocas irrepetibles. Quizá lo que finalmente admite, de forma simbólica, es que la fama nunca fue suficiente para explicar su vida. Fue un ídolo, sí, pero también un hombre con dudas, errores, heridas, orgullo y deseos de ser comprendido. Esa es la gran verdad detrás del personaje. Ningún artista, por legendario que sea, deja de ser humano. Y tal vez ahí se encuentra su legado más poderoso. No en la perfección, sino en la permanencia. Enrique Guzmán sobrevivió al paso del tiempo, a los cambios de la industria, a las críticas, a las modas y a las generaciones nuevas. Su figura sigue despertando conversación porque representa una época, pero también porque su vida contiene esa mezcla de luz y sombra que vuelve inolvidables a los grandes personajes. Hoy, al mirar hacia atrás, su camino parece una lección sobre la fama, la resistencia y el precio de vivir bajo los reflectores. Enrique Guzmán no solo cantó para una generación, acompañó sus emociones, sus fiestas, sus amores y sus recuerdos. Y aunque el tiempo haya cambiado su voz, su imagen y su lugar en el escenario, hay algo que permanece intacto: la fuerza de una historia que todavía provoca preguntas. Porque al final, quizá todos sospechábamos esto, que detrás del ídolo había un hombre que quería ser visto más allá del mito. Un hombre que, después de tantos años, parece buscar no solo reconocimiento, sino paz. Y esa paz tal vez sea su confesión más importante. Si este recorrido por la vida, la carrera y el legado de Enrique Guzmán te ha parecido interesante, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que su historia merece ser recordada con admiración, con reflexión o con una mirada más humana? No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir acompañándonos en más historias de grandes figuras que marcaron generaciones.